impartir el maestro Javier Guerrero, a quien doy la bienvenida también y le agradezco que este día haya aceptado aquí con nosotros para celebrar este evento y estas fiestas. También quiero mencionar que con esta actividad damos apertura también a una de las charlas que vamos a tener, a este ciclo de charlas dedicadas a Identidad Durango, Historia y Arte. Y bueno, voy a saludar a autoridades, compañeros universitarios, miembros de clubes que ya se encuentran aquí, y quiero mencionar rápidamente, bueno, algunos de los que veo aquí. Está con nosotros el maestro Guillermo Rodríguez, él es presidente de la Red de Escritores, bienvenido. Aquí compañeros funcionarios de la Universidad de las Áreas Culturales, nos acompaña el doctor Alberto de la Rosa Olvera, director de Radio UGED, el doctor José Antonio Soto Morales, director de radio y director de la editorial UGED, también con nosotros. Nuestro compañero universitario, el maestro Víctor Hugo Castañeda, compañero de la Biblioteca Central Universitaria, bienvenido. El maestro Edgar Córdoba García, coordinador de PROMELE de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Y bueno, agradezco en general, también con nosotros está el maestro Jesús Nájera, él es coordinador de Cultura del SPAUGED, y bueno, un aplauso para él. Y bueno, todo el público, compañeros de TV UGED, Comunicación Social, muchas gracias por estar cubriendo. También aquí está con nosotros nuestro compañero aquí de Centro Histórico, el presidente de la Unión de Comerciantes del Centro Histórico, Oliver Morales. Bienvenido, Oliver. Si gustas acomodarte acá más adelante. Y bueno, a integrantes de los clubes de lectura, muchas gracias todos por estar en esta charla. Y bueno, voy a continuar, permítanme un momentito, ya que saludamos a todos, les damos la bienvenida. Pues agradecer también, y le voy a ahorita ceder la palabra a el maestro Jesús Ramírez Benavides. Él va a ser el mediador de este ciclo de charlas Identidad Durango, Historia y Arte. Él pues es un gran lector, un amante de los libros, de la historia y el arte, y bueno, pues le agradezco mucho que haya aceptado estar aquí con nosotros y ayudarnos y darnos todas estas ideas para llevar a cabo pues estos clubes de lectura, y le cedo la palabra para que él continúe este evento. Les comento que espero que al final logremos rápidamente mencionarles las actividades que vamos a tener de este verano. Librería UGED Identidad 2025, Identidad UGED 2025. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a mí me honro en presentar al doctor Javier Guerrero Romero. El doctor Javier Guerrero nació en la ciudad de Durango en el año de 1960 y realizó estudios de la Facultad de Historia y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Ciencias Políticas en Veracruz. A partir del reconocimiento de nuestra propia historia y nuestras raíces, orientado en su momento por el maestro Wilberto Jiménez Moreno, inició una reflexión sobre la composición étnica de la sociedad novohispana en el norte de México, particularmente en Durango, lo que lo llevó a acuñar el concepto de euromestizaje para explicar, a diferencia del proceso de indomestizaje, la forma en que se conformaron las sociedades norteñas. Esta concepción teórica ha permitido comprender con mayor certeza la evolución de las comunidades norteñas, su aislamiento y su proceso de autodesarrollo en la época colonial, así como la naturaleza de la destrucción de los pueblos originarios y el aislamiento de los que lograron sobrevivir. Lograron sobrevivir en el territorio de la antigua Nueva Vizcaya, reflexión que le permitió obtener el Premio Nacional de Historia en 1988 y el doctorado honoris causa en el 2024.
A lo largo de su vida profesional se ha dedicado a la divulgación de la historia regional, buscando fomentar entre la población el sentido de pertenencia y el orgullo de ser mexicanos. Entre las distinciones que ha recibido destacan las siguientes. En 2024 recibió el grado de doctor honoris causa de la Academia Mexicana de Historia. En 2019 fue seleccionado como candidato al Premio Nacional de Artes. Obtuvo el Premio Nacional de Historia Regional en Monterrey, Nuevo León, en 2011. Obtuvo el Premio Nacional de Historia en la Ciudad de México en 1988. Obtuvo el Premio Internacional Pensar lo Estratégico Urbano en Barcelona en 2004. Es cronista vitalicio de la ciudad de Durango desde 2013 y actualmente es presidente del Consejo de la Crónica del municipio de Durango, presidente de la Asociación Estatal de Cronistas y vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas. Ha publicado 66 libros, la mayoría de ellos sobre temas de Durango, con lo que ha dado un nuevo impulso a la historiografía local y a la difusión de la historia con un abordaje temático amplio de los más diversos tópicos. Miembro activo de diferentes asociaciones académicas, científicas y culturales, entre ellas Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, organismo de la UNESCO, miembro del número del Seminario de Cultura Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Forma parte del cuerpo académico del Catálogo Nacional de Marcas de Fuego, liderado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente desempeña como investigador en el Museo Regional de la Universidad Juárez de Durango. Yo quiero hablar sobre el ciclo de charlas Identidad, Durango, Historia y Arte. El objetivo de estas es dar a conocer mediante el testimonio de expertos la historia y las figuras que han trascendido en el cine, la pintura, la escultura, la literatura y la historia de Durango en sus 462 años de vida. Por eso, más que un club de lectura, esto es una serie de charlas de expertos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Miriam, ya se me perdió, pero bueno, gracias a Miriam por la invitación para estar aquí esta tarde con ustedes. Al maestro Ramírez Benavides, muchas gracias por la presentación. Bueno, a mí se me pidió que hablara sobre la fundación de la ciudad de Durango. Estamos en el marco del 462 aniversario. Entonces voy a hacer una plática más o menos breve del proceso de fundación al despoblamiento de Durango en el siglo XVII, si les parece. Si quieren que me siga, pues yo me sigo, pero creo que más o menos nos da para unos 30 a 35 minutos ese periodo nada más, ¿sí? De entrada, hablar en 1552 se descubre el Cerro de Mercado. El Cerro de Mercado, Ginés Vázquez del Mercado sigue la información de algunos pueblos de la región que estaban en contacto con los zacatecos, de un cerro que destilaba o brillaba de verde, tenía brillos verdes, con el sol provocaba estos brillos, y ese brillo verde es el brillo característico de la plata. Cuando la plata está a flor de tierra, se oxida, y se oxida con un color verdoso. Quienes conocen las zonas mineras se van a dar cuenta que justo donde están las minas, las rocas son verdosas por el óxido de la plata. Y entonces un cerro que emitía colores verdes, pues evidentemente luces verdes a la distancia, pues evidentemente se podía pensar en primera instancia que era un cerro de plata. Ginés Vázquez del Mercado hace su expedición desde Guadalajara, llega en 1552 al Valle de Guadiana. Imagínenlo ahí más o menos por Zoológico Centauro, ahí subiendo la Breña, y luego de repente ve al fondo un cerro que está emitiendo luces de color verde. Pues evidentemente
era el gran descubrimiento del Cerro de Plata, ¿no? De un gran cerro de plata. Llega al pie del cerro y descubre que son cristales verdes los que están emitiendo estos colores y no es plata, que es un cerro de hierro. Las leyendas dicen que se transformó el Cerro de Plata en fierro por la codicia y la ambición de los conquistadores. No, son los cristales de berilio que produce el cerro cuando hay un yacimiento de fierro natural, vamos a decir, a intemperie, produce justamente cristales de berilio, y los cristales de berilio brillan similar al brillo de los cristales de la plata. Entonces, no fue tal ambición, mucho menos. Descubre el cerro de fierro, y dicen las leyendas, y no están tan alejándose de la realidad, de que se retira decepcionado porque es un cerro de fierro y no un cerro de plata. A lo mejor desde la perspectiva actual uno podría entender, pues un cerro de fierro y no de plata no era la riqueza que estaba buscando. Hay que señalar nada más, como dato, que el fierro entonces era tan valioso como la plata y el oro, y en ocasiones hasta más valioso que la plata y el oro. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las herramientas de trabajo de la agricultura, de la minería, las armas, las defensas, los elementos, todos los elementos necesarios para el desarrollo eran de fierro. Todos, o sea, el fierro era un producto de muy alto valor. Sin embargo, había una disposición real desde el momento de la conquista. Desde 1494 se emitió una disposición, antes de que se llegara incluso a la tierra firme de continental, de que se prohibía la explotación de fierro en las nuevas tierras que se habían localizado, para proteger la industria del fierro español. Todo el fierro se tiene que traer de España. Cuando dicen es que la catedral, todo el fierro se trajo de España, pues sí es cierto, todo el fierro se trajo de España porque estaba prohibido producir fierro en América. Entonces, se va decepcionado porque encuentra una gran mina que no puede explotar. Encuentra una gran mina de fierro que no va a poder explotar. Regresa, en el camino de regreso muere en un ataque con los indígenas huachichiles ahí cercano a Jerez, y muere General Vázquez Mercado, y nace la leyenda del Cerro de Plata, y fortalece la leyenda de las ciudades de Cibola y Quiviria, que eran las grandes ciudades de oro y plata que estaban en el norte, perdidas en algún punto del norte. Esto provocó pues que se siguieran haciendo expediciones para la región. Estamos hablando de 1552, 11 años antes de la fundación de Durango. Para 1556 llegan los primeros misioneros que se establecen de manera temporal, de manera de visita, en nombre de Dios. Se establece en nombre de Dios una misión de visita de las misiones que se habían fundado más al sur, en la zona de Sombrerete. Son misiones franciscanas. La misión de Nombre de Dios va a florecer y se va a establecer de manera ya permanente, baja de ser visita. Lo pongo el contexto para entender qué es lo que pasa con la ciudad de Durango en su momento. Una misión de visita es aquella en la que se establece una pequeña capilla, a lo mejor un cuarto, una casita para que resida ahí el misionero, pero solamente está en temporadas, no está de manera permanente. No se establece formalmente un convento, no se establece formalmente una misión más grande. Es de visita porque tiene que atender muchos sitios y va a estar solamente unas semanas o unos meses en ese lugar, y se va a otro lugar y se va a otro lugar. Entonces, esa característica de las misiones de visita, cada vez que regresan, pues hay que limpiarlas, hay que reconstruirlas porque seguramente fueron dañadas o destruidas y hay que reconstruirlas, y ese era un constante. Bueno, en 1556 Nombre de Dios una misión de visita, y que para 1558 se convierte ya en una misión permanente, y a partir de ahí se empiezan a hacer exploraciones más al norte. 2 años después, en 1558, se funda la misión de visita de San Juan Bautista de Analco. La misión de visita implicaba entonces que estaban aquí de manera temporal los franciscanos. Para 1561 sabemos que la misión de San Juan Bautista de Analco seguía siendo una misión de visita, pero ya tenía una residencia de los frailes cuando menos entre 6 y 8 meses al año, que era el periodo que estaban. Casi era una misión temporal, pero no era una permanente, pero no lo era una misión de visita. Pero estaban de manera más permanente aquí, porque aquí salían a evangelizar los pueblos que estaban en las cercanías. En
1562, un año después de que San Juan Bautista prácticamente ya es casi permanente, entra Francisco de Ibarra con la misión de establecer el reino de la Nueva Vizcaya. El virrey Luis de Velasco le indica, le da la instrucción de que funde un nuevo reino al norte de la Nueva Galicia, y ese nuevo reino va a tener la extensión hasta donde alcance la conquista, como el anuncio de la Cheyenne, ¿verdad? Hasta donde dé la vista, ¿verdad? Hasta allá y más para allá, ¿verdad? O sea, todo eso era el territorio, no tenía un límite del territorio de la Nueva Vizcaya hacia el norte, ¿no? Entonces llega Francisco de Ibarra, establece la mina, encuentra la mina, mejor dicho, de Avino, es la primera mina que encuentra en este territorio. Llega a Nombre de Dios, pero Nombre de Dios ya era una misión franciscana, ya estaba establecida, o sea, era permanente. Llega de ahí y de ahí inicia la exploración hacia lo que va a ser la Nueva Vizcaya. Funda la misión, el mineral de Avino, San José de Avino. Inmediatamente establece San Fermín de Pánuco, que está ahí prácticamente del otro lado, es un cerro de por medio, prácticamente la misma mina de un lado y del otro, pero es una mina de cielo abierto del lado de Avino, del otro lado es una mina de Tajo, ¿no? que hay que excavar. Sigue avanzando en la región, encuentra un valle muy próspero con mucha agua para poder abastecer a sus minas, eran de él, ¿sí? Que es el Valle de San Juan. En todas las crónicas aparece como el Valle de San Juan, que es San Juan del Río. Ahí se establece y desde allí avanza un poco al sur y descubre las minas de San Lucas, que hoy es San Lucas de Ocampo, y un poco al noreste y descubre las minas de Coneto, que hoy es Coneto de Comonfort. Ese va a ser el conjunto inicial de la Nueva Vizcaya, en 1562, un año antes de la fundación de la ciudad. De esas razones, o es una zona donde se pueden generar algunas manufacturas, algún tipo de manufacturas para venderse en donde está haciéndose el consumo de estos productos, las minas, la agricultura, o sea, tienen razones industriales. No, Durango no tuvo ni una razón industrial, ni una razón comercial, ni una razón minera, ¿sí? Durango se funda por razones políticas y por tanto la vocación de la ciudad de Durango va a ser una vocación política. Desde entonces nacimos con esa vocación, una vocación política. ¿Por qué? Porque se funda para ser la capital del reino, no importando la actividad económica que pueda desarrollar, no importando nada, o sea, para que sea la capital del reino, para fijarle un límite sur al reino. El norte no había problema porque era hasta donde alcanzara, pero el sur tenía el problema del límite de la Nueva Galicia. Entonces se funda y nace esta ciudad con una vocación eminentemente política, y a partir de ahí es una ciudad que va a gravitar su economía en función del tamaño y la capacidad que tenga la administración pública de desarrollarse. Todavía en ese momento la ciudad de Durango, que tiene diversificado muchas actividades económicas, una buena parte depende de la actividad económica que genera el gobierno o que generan los gobiernos, ¿sí? Pero desde que se nace así. Yo tampoco es justificar nada, ¿verdad? Pero así es como vienen haciendo prácticamente la ciudad de Durango. Se desarrolla de una manera muy lenta. Para 1564, al año siguiente, se levanta el primer edificio público, el más importante de todos, y no era el cabildo, no era el ayuntamiento, era la Caja Real, la tesorería, ¿sí? Es el primer edificio que se construye porque había que tener lugar donde guardar lo mucho o lo poco que generara la administración, pues se queda la Caja Real. Y luego al año siguiente, en 65, se construye el convento de San Antonio, que todo el mundo le dice San Francisco, que estaba aquí donde es el multifamiliar y el ¿cómo se llama? El Mercado Gómez Palacio. Ahí se crea, se establece el convento de San Antonio para tener ya una residencia permanente. En 1596 se empieza a construir la Compañía de Jesús, que ahora es el edificio central de la universidad, y para 1598 se empieza a construir el Hospital de la Veracruz, que después va a ser el Hospital San Juan de Dios, después Hospital Nacional, hoy Escuela número 15. ¿Sí? Ese va a ser más o menos las primeras construcciones que se van a hacer. Evidentemente, cuando el Ibarra se aventura a fundar Nombre de Dios en un lugar donde ya existía una población permanente, como lo mencionamos hace un momento, va a provocar un litigio que efectivamente va a suceder ese litigio. El gobernador de la Nueva Galicia determina que está mal, ¿verdad? Que no es correcto lo
que se hizo, que se está invadiendo su jurisdicción, y se inicia un litigio de jurisdicción de tierras, como se llama. Interviene el virrey, se turna el virrey para que el virrey resuelva, y el virrey resuelve de una manera salomónica, vamos a decirlo de esa manera, por decirlo de la mejor forma. Determina que la franja en disputa entre la Nueva Vizcaya y la Nueva Galicia, para evitar problemas de confrontación de tierras, pase a ser un territorio que administre la Nueva España. Es decir, se administra desde la capital del virreinato, y no de Guadalajara y no de Durango. Y esa franja, que la extiende más el virrey Luis de Velasco, y que ahorita les digo cuál es la importancia de esta parte, es que esta franja, que va a abarcar prácticamente los municipios limítrofes de Durango con Zacatecas, pero también los de Zacatecas con Durango. Es decir, esta franja que abarca desde Teúl, prácticamente en Zacatecas, hasta Miguel Auza, y desde Puanas, Nombre de Dios, Vicente Guerrero y Xúchitl, actualmente en Durango. Toda esa gran franja va a pasar a ser administración de la Nueva España. Pero ponen una cláusula ahí de que, en virtud de la distancia y de que desde la capital del virreinato no se puede atender, pues le encarga al gobernador de la Nueva Vizcaya que esté pendiente del funcionamiento. O sea, en la práctica se los deja a la Nueva Vizcaya, ¿sí? Lo segrega, pero en la práctica de administración pública se lo deja a la Nueva Vizcaya. Ustedes saben que las empresas de conquista eran eso, empresas de conquista. Las empresas de conquista implicaba que yo, conquistador, aporto dinero, pido autorización para hacer una conquista, me dan la autorización y yo me encargo de pagar todos los gastos, ¿sí? Pero lo que se produzca en primera instancia es mío, y luego la siguiente parte es para el rey, y luego ya nos llevamos, después de que me recupere, ya llevamos el quinto real y el resto es para mí, ¿sí? Es más o menos, he dicho de una manera muy simplista, la empresa de conquista, de una manera muy, muy simplista. Ibarra no es el empresario que financia la conquista de la Nueva Vizcaya es su tío, Diego de Ibarra, suegro del virrey, por si les suena algo conocido así de tráfico de influencias, ¿verdad? Suegro del virrey. Entonces, a la hora de que empieza una discusión entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya, el otro resuelve a favor de la Nueva España, ni tú ni yo, pero se lo encargo a ella, el sobrino de mi suegro, ¿no? Y así es como se genera esta parte. Por eso, cuando más adelante se va a crear el Obispado de Durango, el Obispado de Durango abarca el territorio de la Nueva Vizcaya más el territorio de la Nueva España, que estaba en esa jurisdicción. Por eso el arzobispado actualmente abarca una parte de Zacatecas. Pues esa es la razón por la que lo abarca, porque desde que su origen le llegaron ese territorio, todo ese territorio. Pero bueno, formalmente uno era la Nueva España, el otro era de la Nueva Vizcaya. Pero a pesar de todo esto, pues la ciudad tuvo un crecimiento muy, muy lento. Una población que vive de las rentas públicas, prácticamente, pues no hay rentas públicas, pues no tiene un crecimiento significativo. O sea, la ciudad creció literalmente como pudo, creció con el esfuerzo, sí, de los colonos, que buscaban de alguna manera los procedimientos de autoabasto con los terrenos que les dieron. Los solares eran bastante grandes. El más grande aproximadamente era de media manzana, de estas manzanas del centro. Esta manzana en la que estamos era una de las manzanas que se dividieron. Se dividió en 6. Digo, una sexta parte de esta manzana no es nada despreciable, ¿sí? Nada despreciable. O sea, la manzana de aquel lado se dividió en 4, ¿sí? Y otras manzanas se dividieron en 2, o sea, se dividieron, eran bastante grandes, cada lote era bastante grande, pero además las tierras de laborío también eran muy grandes. Eso es lo que hizo que la gente pudiera sobrevivir. O sea, era una población que vivía prácticamente de lo que producía, y producía para vivir. No tenía posibilidades de comerciar, porque el Valle de San Juan abastecía todas las minas. Entonces nadie iba a comprar productos acá que eran más caros, por el solo transporte. Sí, si ahí estaban al pie de las minas. Entonces la ciudad fue creciendo muy lento. En 1604, estamos hablando de 40 años después de fundar la ciudad, viene el obispo de Guadalajara, Alonso de la Mota y Escobar. Los obispos tienen la obligación de recorrer sus diócesis,
Eso marca el canon eclesiástico, tiene la obligación de recorrer todas sus diócesis. Entonces, pues viene el obispo Mota y Escobar a Durango haciendo el cumplimiento de recorrer su diócesis, pero nada más llega hasta Durango, no puede llegar más allá de donde ya iba el crecimiento de la región, que más o menos en esas fechas estaba por Santiago de Pasquiaro, ¿sí? Era la última población fundada para entonces, 1598. Entonces, Mota y Escobar viene, ya no se aventura para allá porque es una tierra difícil, de indios bárbaros, decía, salvajes y demás, entonces no se arriesga de seguir más adelante, y manda un informe al Regio Patronato Indiano para recomendarle que para efectos de gobernabilidad se divida el obispado de Guadalajara en dos, para que pueda ser gobernable. Eso sucede en 1604, una respuesta rápida y oportuna, expedita de la administración eclesiástica. 16 años después decide fundar el obispado de Durango, y esa fue una respuesta rápida, una respuesta un poco más tardada, ¿sí? A 16 años después se funda el obispado de Durango, y el obispado de Durango va a abarcar todo el territorio de la Nueva Vizcaya y va a abarcar el territorio de la Nueva España, que estaba en disputa con la Nueva Galicia. La región va a crecer muy rápido hacia el norte. Las exploraciones de los misioneros van a llegar muy rápido. Para 1630 ya tenemos misioneros en Sacramento, California. Para 1670 ya tenemos misioneros en San Francisco. Misioneros, todavía no hay poblaciones, pero ya hay misioneros, ya hay misiones establecidas allá. Toda esa región eclesiásticamente era la Nueva Vizcaya. Sí, la Nueva Vizcaya llegó hasta Oregón prácticamente, hasta la parte sur de Oregón, y todo el centro de los Estados Unidos llegó a ser la Nueva Vizcaya, por lo que siempre se ha considerado desde entonces como el obispado más grande de la Iglesia Católica en el mundo. Lo tuvieron que dividir por las mismas razones que dividieron el de Guadalajara, porque era ingobernable, entonces tuvieron que empezar a dividir y crear otros obispados, ¿sí? Pero ese era de manera original el gran obispado de Durango. Pero era la ciudad de Durango, la villa de Durango, que era una pequeña villa, que se describe en la primera descripción que hay, que dice que es una población con 4 calles que corren de norte a sur y otras 4 que corren de oriente a poniente. Si ustedes se ubican 4 calles desde la Plaza de Armas, 2 para acá y 2 para allá, ¿sí? Pues la ciudad llegaba a la calle de Madero, o la villa llegaba a la calle de Madero, llegaba a la calle Bruno Martínez, llegaba a la calle Negrete y a Pino Suárez. Esa era la ciudad de Durango a principios del siglo XVII. ¿Sí? La villa de Durango era una pequeña villa. En esa pequeña villa se ordena que se establezca un obispo, y eso iba en contra, de alguna manera, de las disposiciones normativas de la vida eclesiástica. No formaba parte de la dignidad de un obispo vivir en un pueblito. Dicho con todo respeto, pues éramos un pueblititito, ¿sí? Entonces, pues llega el obispo, Gonzalo de Hermosillo, y la primera sorpresa que se lleva no son arcas vacías, sino que va a vivir en una población muy pequeñitita, se siente abandonado de alguna manera, solo, pide autorización al Regio Patronato Indiano para que se forme un convento agustino, él era agustino, para estar acompañado cuando menos por los hermanos de la orden, porque pues aquí había franciscanos, jesuitas y algunos cuantos pobladores más, ¿sí? Entonces se establece, se ordena y se autoriza la construcción del convento agustino en las afueras de la ciudad, en las afueras de la población, que es San Agustín. Pero ese ya estaba en las afueras, estaba extramuros de la población. Se ordena para que no invada con el proceso de organización de la misma población, pues que se haga extramuros, se hace extramuros, lo más cerca y a la vez lejano de la población. Estaba retirado, el límite era Bruno Martínez, entonces realmente estaba extramuros. Y se inicia la construcción de ese convento, pero desde el primer momento el obispo pide autorización para que se eleve de rango a la villa, y lo dice en una carta, es indigno de un obispo vivir en una villa, no puede firmar sus edictos en la villa de Durango, ¿sí? Fuera nadie sabía, el internet era muy lento, entonces no llegaba mucha información, no sabían de qué tamaño era la población, pero si ponen una villa, pues la gente ya se imagina que cuando menos no era una ciudad, ¿sí?
y cómo está el obispo en una villa, ¿verdad? Y bueno, el Regio Patronato Indiano le solicita al rey, a Felipe II, pues que, dado que cometieron ese error de mandar al obispo a una villa, pues le solicita que, aunque no cumple los requisitos para ser una ciudad, eleve al rango de ciudad la sede episcopal del obispado de Durango. En otras palabras, se lo piden, el rey emite la bula son los papas, emite una cédula en 1630, donde eleva de rango a la villa de Durango y la convierte en ciudad y le da escudo de armas. Porque una ciudad sin escudo de armas es como si no fuera una ciudad. Entonces le da escudo de armas, que es el escudo de armas que tenemos. No es el original que tenemos, es el mismo diseño, pero más angostito y un poco más alargado el original. Ese se conserva, afortunadamente, en una colección privada aquí en Durango, pero se conserva el escudo de armas original de la ciudad, y se eleva al rango de ciudad, sin cumplir con los requisitos urbanos que marcaban las ordenanzas para que se denominara ciudad, pero se cumplía entonces pues con el objetivo de darle al obispo la dignidad de vivir en la ciudad, aunque fuera un pueblito, ¿sí? Y entonces ya viene la ciudad, se establece la ciudad de Durango, se hace todo el ceremonial. Entonces ya está otro obispo, Diego Evia Valdés, y viene el afortunado o lamentable, como se le quiera ver, descubrimiento de nuevas minas en el norte de la Nueva Vizcaya. Para 1634, 4 años después de que ya somos gloriosamente ciudad, en 1634 se descubre los minerales de Minas Nuevas, Concepción del Oro, San Francisco del Oro y San José del Parral, todas en un radio de 20 kilómetros, ¿sí? Y son minas muy grandes de oro y son minas muy grandes de plata. Y el gobernador, deseoso de vigilar que no fueran a robar al rey, decide cambiarse para allá. Y de pasada a lo mejor explotar alguna mina él también, pero bueno, para proteger los intereses del rey, así dice, decide cambiar la sede de gobierno a Parral. Se establece en 1634 en Parral de manera unilateral, no hay una autorización de nadie, él de su motu propio lo hace. Era primo del obispo, eran primos hermanos. Invita a su primo que lo acompañe, que se vaya para allá, pero el obispo, sí respetuoso de la norma, dice no, si yo no me puedo mover si el Regio Patronato Indiano no autoriza el cambio de sede episcopal. La sede episcopal es aquí, yo no me voy a ir para allá. Y entran en una disputa y bueno, finalmente el obispo se queda aquí y el gobierno se va para allá. Ahora imaginen una población pequeñita que para ese entonces tenía 190 vecinos. ¿Qué les gusta? 2 cuadras de la ciudad de Durango actuales, más o menos del centro, que está medio despobladón, ¿sí? O una calle de cualquier fracción, no, media calle de cualquier fracción son 190 vecinos. Bueno, esa era la ciudad de Durango en ese entonces. Pues la mayoría se va a Parral con el gobernador. La administración pública se va a Parral. La administración militar se va a Parral porque el gobernador era gobernador y capitán militar, capitán general se llamaba. Entonces se va todo a Parral y se queda nomás el obispo aquí. El obispo y la gente que está alrededor del obispo es lo que se va a quedar aquí en Durango. Entonces la ciudad prácticamente se despobló. La realidad es que si el obispo se hubiera ido, la ciudad hubiera desaparecido. No había razón para que la ciudad siguiera existiendo. Pero el obispo decidió permanecer, inicia una disputa y solicita al Regio Patronato Indiano que rectifique el gobernador y se regrese. Pues acabó la economía de la ciudad. Y bueno, va a ser una disputa que se va a tardar unos años en resolverse, ahorita la comentamos. ¿Qué es lo que sucede cuando se queda el obispo aquí? Bueno, el obispo atrae todas las funciones eclesiásticas hacia él. Y una de las funciones principales que tenía la iglesia, además de administrar la religión, de acuerdo a las indicaciones de funcionamiento que tenía el Regio Patronato Indiano, la iglesia se encargaba de la administración material de los recursos del rey. Dicho en otras palabras, sin palabras llanas y en el lenguaje actual, era el banco. Si alguien necesitaba dinero, el rey se los prestaba, pero el que lo administraba era la iglesia. Los reyes todos los cobraba la iglesia, por eso agarró una fama terrible de la iglesia. Pero bueno, era una función que tenía, era la banca. Era la banca que había, obviamente contra garantías hipotecarias y todo lo demás, pero bueno, la banca prestaba
y no tenía sucursales, no era una banca del bienestar que tenía en todos lados, o sea, no tenía, las parroquias no eran sucursales. Tenía que venir la gente con el obispo a ponerse de acuerdo con él, seguramente nomás para ver los términos del préstamo y las condiciones del préstamo, pero tenía que venir la gente aquí. Y entonces eso hizo que la ciudad sobreviviera, porque todos los pequeños mineros y comerciantes y medianos que necesitaban cualquier capital, pues el único que se los podía prestar era la iglesia. Entonces tenían que venir a Durango a hacer los trámites correspondientes. Entonces durante prácticamente un siglo y medio, no menos, un siglo o un cuarto, la ciudad de Durango vivió de la administración eclesiástica en todo su sentido. Por eso es que se habla que la ciudad de Durango es una ciudad muy conservadora, y con toda razón. Si no es por la iglesia no hubiera sobrevivido, ¿sí? Entonces la ciudad de Durango pues vivió y gravitó durante más de 100 años a partir de la vida eclesiástica, y en todo el sentido, tanto la vida espiritual como la vida económica de la propia iglesia. Eso es lo que hizo que la ciudad sobreviviera. Viene este litigio que les menciono para ordenar que se regrese el gobernador que ilegalmente se fue, y la justicia, como siempre, es rápida, expedita y pronta. Se tardó de 1634, ustedes años, échenles cuentas, a 1748 para resolver, ¿sí? Se estuvo estudiando todo ese tiempo, aunque no lo crean, no era un expediente dormido, era un expediente que se va engrosando. El expediente está en el Archivo General de Indias y es un mamotreto así tremendo, porque se fue engrosando pruebas, alegatos, uno y otro, hasta que finalmente el rey ordena que se corrija ese error que se hizo en su momento en 1934, pero dado que ya las extensiones territoriales de la Nueva Vizcaya ya eran exageradamente norteñas, y dado que había una presión muy grande del avance de las poblaciones francesas que venían desde Mississippi para esa zona, ¿sí?, hacia la zona central, entonces decide el rey dividir la función del gobernador y desaparece la figura de gobernador y capitán general, de tal manera que nombra un capitán general encargado de las milicias y lo manda a residir a Chihuahua, le ordena que se vaya a Chihuahua, y al gobernador, que va a ser el que hace las veces de toda la administración pública, le ordena que regrese a vivir a Durango. Y en 1748 regresa el gobernador a Durango, se establece en Durango. Pero además aparecen una serie de figuras. Estamos ya en plena reforma borbónica, la aplicación plena de la reforma borbónica aquí, aunque la reforma se había aprobado en el año 1700 aquí en Durango, hasta 1748 se empieza a aplicar. Y se empieza a aplicar con dos razones fundamentales. Uno, desaparecen los puestos vendibles. Antes se vendían los puestos públicos, muy antes, sí, muy antes. Estoy hablando del siglo XVIII, del siglo XVII, del XVI. Se vendían los puestos públicos. ¿A quién se vendía? Al mejor postor, literalmente. Oye, quiero ser alcalde de Durango, ¿cuánto me cuesta tanto? Ahí está, vámonos. Y ya era alcalde de Durango 4 años. Y a los 4 años podía refrendarlo y otra vez y volverlo a refrendar, o al rato, ustedes que ya me quedó chico el puesto de alcalde, ahora quiero hacer tal cosa, y nomás iban comprando, se compraban. Era una forma de financiamiento de la corona, ¿sí? Ese sistema de puestos vendibles desaparece aquí en Durango a mediados del siglo XVIII, y los puestos ahora son por designación, algo así como que, ¿sí?, por dedazo, ¿sí? Son por designación. Es teocrático totalmente. Este sistema de designación de puestos permite oxigenar la administración y las finanzas reales, porque van a ser, como ya no se pueden comprar los puestos, y efectivamente no se podían comprar, ¿sí?, ahora va a ser por designación en función de los resultados que tenga el funcionario, de la promoción que le puedan hacer, para arriba o para abajo. Sí, se lo pueden mandar a una población en mejores condiciones o una condición en condiciones peores. Tienen buenos sueldos porque están bien pagados, para garantizarles al rey que recupere todos los impuestos del rey y se manden para allá. Para que se den una idea nada más de la importancia o del riesgo que pueda tener los puestos. Y los puestos que se suprimen vendibles son de regidor para arriba. De regidor para abajo esos todavía eran vendibles, pero de regidor para arriba, que es donde se pueden tomar decisiones, son
regidor, alférez, alcalde, gobernador, vicegobernador, todos los puestos son por designación. Pero para que se den una idea, el primer gobernador que llega con esas características aquí, que es el marqués de Torre y Campa, que llega en 1748, ¿sí? Y está de 1758 a 1752, cuando termina de aquí, lo promueven a ser el gobernador general de Filipinas. Como decir, no, lo mandaron hasta allá, nada más que lo mandaron al puerto más importante con Asia, ¿sí? Al lugar donde estaba toda la economía asiática con España, ¿no? O sea, lo promovieron positivamente al mandarlo para allá. Otro gobernador que estuvo aquí, Agüero, de fecha posterior, de aquí lo mandan de gobernador de Nuevo México. Ya se imaginarán si lo promovieron positivamente o no, ¿sí? Pues para nada, o sea, seguramente no tuvo el resultado que se requería y lo mandaron a una población casi de castigo, ¿verdad? Y entonces eso le funciona muy bien al rey, porque hace una promoción de puestos que se están circulando, se están rotando, y a él le garantiza que le estén ingresando recursos públicos, y eso hace que la ciudad de Durango prospere. ¿Por qué? Pues porque el gobernador va a estar buscando todas las actividades que puedan generar impuestos, alentar todas las posibilidades que puedan generar impuestos, porque mientras más impuestos genere, a los 4 años que se vaya, lo van a mandar a un lugar mejor. Y entonces, a partir de ahí, después de ese poco más de un siglo que la ciudad estuvo viviendo literalmente en la penuria, pues tienen una idea. Para 1680, que es cuando tenemos el tercer censo de población, para 1680, es decir, estamos hablando de 120 años, 116 años después de fundada la ciudad, 117 años después de fundada la ciudad, la población apenas tenía 1,800 habitantes. La capital del Reino de la Nueva Vizcaya tenía 1,800 habitantes. ¿Sí? Ya no era un ranchito, ya era un rancho. Sí, ya era un rancho más grande, pues, ¿no? O sea, si nos damos una idea, digo, sin ser peyorativo ni mucho menos, Nombre de Dios tiene 4,000 habitantes. Era la mitad de Nombre de Dios. Poquito menos de la mitad de Nombre de Dios, ¿sí? Esa era la capital para 1680. Para 1788, una vez implementados todas estas reformas y estos movimientos y regresado el gobierno, ¿sí? Es decir, un siglo después, la ciudad tenía casi 8,000 habitantes. Si en un siglo había crecido lo que no había crecido en otro siglo, ¿sí? Y a partir de ahí, la ciudad ya va a tener un nuevo marco de desarrollo y de crecimiento que se va a interrumpir violentamente a mediados del siglo XIX y luego se va a interrumpir violentamente con la revolución. Pero ese es otro tema de otro momento, y ahí yo termino para no alargarme más. Nada más quería mostrarles un poco cómo fue el proceso de origen y cuasi desaparición de la ciudad en el siglo XVII y el momento en que logra finalmente recuperarse y convertirse ahora sí en una ciudad. Realmente vamos a hablar de una ciudad hasta 1770 aproximadamente. Ahí sí ya tiene características de una ciudad, ¿sí? Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, con mucho gusto. Solo un comentario, pregunta. ¿Por qué omite la catedral? No la mencioné, porque no era el tema. No, la catedral, pues se tarda mucho en construcción por lo mismo. Cuando se erige el obispado, la antigua parroquia se convierte en catedral, como normalmente sucede. Pero la parroquia era un templo, un edificio, lo describen, de adobe y techos pajizos, ¿sí? Era un edificio pequeño, pues para una población de 180 habitantes no necesitaba un edificio tan grande, pero obviamente pues era la catedral, iba a ser la catedral. De hecho, la catedral siempre fue una catedral prácticamente hasta mediados del siglo pasado, mucho más grande del tamaño que exigiera la población. ¿Qué es lo que sucede? Pues la catedral casualmente se incendia en 1634, le cae un cohete en las fiestas de Corpus Christi. Hay malas lenguas que dicen que pues fue un cohete que lo aventaron para allá para que se incendiara, pero bueno, se incendia la catedral, se destruye, y eso entonces justifica que se empiece a construir una catedral, o así un edificio de catedral. Se empieza a construir el edificio de la catedral en 1640 y tantos, una catedral de 3 naves, utilizando prácticamente el espacio de que se le había asignado, que era toda la manzana en la que está actualmente, más chica que la catedral actual, bastante más chica que la catedral actual, pero ya era mucho más grande que la capillita que estaba. Ya era un edificio de 3 naves, se va avanzando, lleva un buen nivel de desarrollo, pero en 1680
durante una tormenta eléctrica le cae un cohete, un rayo en la cúpula y cuartea la cúpula. Y al cuartearse la cúpula se dañan todos los arcos torales y se daña en serie toda la estructura. Y entonces se decide pues que hay que demolerla. Hay que demolerla porque ya es insegura. Se define que se puede recuperar. Se encuentra que solamente algunos cuantos arcos son recuperables. Se demuele la catedral y en plena crisis, estamos hablando de una ciudad chiquitita, entonces tenían 1.800 habitantes, pues deciden aventarse a hacer una catedral de 5 naves. Mandan traer alarifes importantes para que la diseñen y demás, y empiezan a construir la catedral que tenemos actualmente. En 1680 se empieza a construir. Es una construcción relativamente lenta, porque está prácticamente terminada como está hoy, para 1700, casi 1790, 1788-89 se concluye la segunda torre. ¿Sí? Y se construye una catedral enorme, realmente enorme, muy rica, con ornamentos muy importantes que van a desaparecer en las reformas que hacen en el siglo XIX, que entra la moda del neoclásico y se destruye la mayor parte de los retablos, de todos los retablos, realmente nomás se conserva el coro, pero hace una catedral que era sobradísima para la población, pero dentro de esta rivalidad de los mismos obispos, pues éramos que tenían era un gobierno eclesiástico fuerte, que aunque la población era pequeña tenía una gran iglesia, y bueno, fue de tal grado que esta es la quinta catedral del país, ¿sí? En dimensiones y en riqueza esta es la quinta catedral del país. No hay edificios de este tamaño de catedralizos. Estamos hablando de la Catedral de la Ciudad de México, estamos hablando de la Catedral de la Ciudad de Puebla, la Catedral de Morelia, la Catedral de Guadalajara y esta. Y después de esta sigue la de... ¿sí? Entonces, pues estamos hablando de un edificio francamente espectacular, y estamos hablando de un edificio muy rico, pero que buscaba mostrar esa idea de que éramos una población muy rica. Tiene las capillas de música más ricas, y no solo porque se conserve, sino por la calidad de los músicos que tenía. Se tiene las grandes capillas de música porque había que lucir para el exterior lo que no será para el interior. ¿Sí? O sea, para afuera el Durango se veía como una gran población. Cuando llegaban aquí pues se dan cuenta que era una población chiquita, pero para afuera lucía como una gran población, ¿sí? Con una gran población muy rica, con una iglesia catedral en la que se celebraba todo el rito completo, como lo marcaban los cánones. Tenía capilla de música, pocas catedrales se podían dar el lujo de tener capilla de música, tenía todo, ¿sí? Todo lo que una catedral de una gran ciudad debía de tener, lo tenía la catedral de Durango. Pero eso era pues por esa competitividad de los obispos de tener lo mejor y dar la mejor imagen al exterior, ¿no? No quiero decir que candiden la calle oscuridad de la casa, ni mucho menos, porque no era eso, pero sí era mandar un mensaje de una iglesia fuerte, de una iglesia rica, en una ciudad que luchaba por mantenerse como ciudad. Sí. No, al contrario. Gracias. No se ama lo que no se conoce, maestro. Así es. Y gracias por darnos la oportunidad de llamar a Durango. Tengo varios comentarios, o dudas. INDE presume ser más viejo, 4 años, que Durango, más antiguo. ¿Es verdad? No es más antiguo que Durango. Sí hubo exploraciones en INDE anteriores, de 1561, no son anteriores, pero no hubo fundaciones. Las fundaciones son posteriores. O sea, ¿quieres decir que están en algún... Sí, no, bueno, pues que cada quien quiere ser más antiguo. De hecho, Topia también dice que es más antiguo que Durango. Ok, ¿sí? ¿Durango, duranguense o durangueño? Los tres. Durangués, durangueño y duranguense, los tres son correctos. Bueno, total, voy a comentarlo. Sí. El gentilicio, en el sentido estricto de la lengua española, es durangués. En el sentido estricto de la lengua. Ese es el gentilicio, durangués. Sin embargo, cuando menos desde el siglo XVIII está documentado que los habitantes de Durango se autorreferían como durangueños. Y siempre se manejó como durangueño. Incluso hay un escritor muy famoso, un crítico político que firmaba como el durangueño a fines del siglo XVIII. Publicaba en algunos periódicos de la Ciudad de México el durangueño, criticaba al gobierno y demás. O sea,
Y fue un gentilicio que se usó de manera generalizada. Llega un gobernador de Durango, que no voy a decir el nombre, pero dicen que nació en Canatlán, en los años, que gobernó Durango en los años 70, en los 80, perdón, no voy a decir el nombre, pero dicen que nació en Canatlán, no estaba regado con Durango, de hecho creo que nunca no conocía Durango, llega a Durango, y en un primer discurso dice que somos durangueses. Los duranguenses vamos por acá y por acá y por allá. Y entonces, pues sorprende porque todo el mundo habla de durangueño y él habla duranguense. Y alguien le cuestiona y le señala que alguien se atrevió a decirlo, porque los gobernantes nunca le dicen que se equivocan, ¿verdad? Señor, el término que se usa aquí es durangueño, no duranguense. Y entonces en otra ocasión hace un discurso donde él dice, es famoso el discurso, pero dice que bueno, yo sé que dicen que estoy equivocado al llamarnos duranguenses, ¿sí? Porque todo el mundo se dice durangueño. Durangueño es aquel que piensa en el pasado, que es muy conservador y no piensa en el futuro. Los que pensamos en el futuro y pensamos en el desarrollo somos duranguenses. Y aparte de ahí todo el mundo era duranguense, ¿verdad? Entonces todo el mundo, cualquier político de medio pelo para arriba cambió el término durangueño a duranguense. Y ya se familiarizó y se usan los dos, ¿sí? Pero no son incorrectos ninguno de los tres, ¿sí? Ok. Sí. ¿En el escudo original de Durango es roble o guardica? Es un roble. Y por último, Y dos lobos. el patrono o patrona, Inmaculada Concepción y San Jorge. A ver, el patrono de la ciudad de Durango, es que tenemos muchas advocaciones. El patrono la patrona del obispado es la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Está consagrada A la que está consagrada la catedral y es la patrona del obispado. El patrono de la ciudad de Durango, se van a sorprender, es San Mateo. ¿Sí? El patrono de la ciudad de Durango es San Mateo. Sin embargo, tiene dos patronatos secundarios. San Jorge para la protección de las alimañas por los alacranes, ¿sí? Y el otro que no sé por qué lo degradaron y lo dejaron ahí secundario, San Francisco Javier. San Francisco Javier, que debía ser el primero, pero bueno, San Francisco Javier es el patrono de los canónigos, ¿sí? Por eso es el que está al centro del coro de canónigos, San Francisco Javier. Pero la fiesta del 23 de abril es de San Jorge. A San Jorge. ¿Al patrono? Al patrono se dice que es el patrono de la ciudad, pero San Jorge es el patrono para la protección contra las alimañas. Es una devoción que introdujo el obispo Sánchez de Tagle y él señala como referencia de que el piquete, no sé si a alguien le ha picado un alacrán, pero los que nos ha picado alacrán entendemos perfectamente lo que decía Sánchez de Tagle. El piquete de alacrán es muy doloroso, pero se siente como una quemada muy, muy dolorosa, una quemadura muy, 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 muy dolorosa. No, sí se siente, a mí sí me han picado, entonces es una quemadura muy, muy dolorosa y él hacía la referencia que era el dragón contra el que combatía San Jorge, ¿sí? O sea, el dragón quema, o sea, es un pequeño dragón y entonces él hace esa correlación y dice, bueno, si San Jorge nos protege los dragones, pues San Jorge va a protegernos de estos pequeños dragones que son los alacranes. Hay un cuadro en la sacristía de catedral, si lo han visto, el que está en la sacristía, no el San Jorge que está en el altar, sino el San Jorge que está en la sacristía, que formaba parte del antiguo retablo de San Jorge. Entre las patas hay alacranes. Él está luchando contra un dragón, pero entre las patas del caballo, no de San Jorge, en las patas del caballo hay 7 alacranes. Y 7 alacranes que representan los 7 pecados capitales, que representan, o sea, toda esta simbología negativa y que la vamos a encontrar en la lucha de San Jorge, pero es un protector contra las alimañas que, bueno, estando en todos lados, pues lo señalamos como el patrono de la ciudad, pero el patrono de la ciudad es San Mateo, o sea, es el que declararon como patrono. Y termino, maestro, con en años pasados, esta pregunta la hizo usted en el bando de policía del 8 de Hay una ola antihispana donde derriban monumentos, en el caso particular Colón en la Avenida Reforma,
En esa ocasión inauguraron o pusieron en la exhibición el monumento a Francisco de Ibarra en la salida Parral. Y bueno, me da usted una explicación muy interesante que por cierto todavía me ilustra. La tumba de Francisco de Ibarra. No se sabe dónde está sepultado Francisco de Ibarra. Se supone que fue sepultado en Concordia, en Sinaloa. Se supone que está sepultado allí en el Templo de San Sebastián. Allí se conservaba hasta los años 70 del siglo pasado un óleo que se atribuía que era el retrato de Ibarra y porque estaba allí sepultado. Hay quien señala en algún Mecham, señala en alguna parte de su libro, bueno, en la parte final de su libro, señala de que fue llevado a un convento de la Ciudad de México, que fue exhumado y llevado a un convento de la Ciudad de México. No está demostrado, es una conseja que hay en ese sentido, y en Sinaloa aseguran que ahí está, pero no se sabe dónde, ¿sí? Pero murió en Concordia. Murió en Concordia. Francisco de Ibarra vivió en San Juan del Río muy poco tiempo. De ahí siguió haciendo exploraciones, entre ellas llegó hasta Indé. Siguió haciendo exploraciones, llegó a Topia, baja la costa, llega a Chametla. No la puede conquistar porque esa era una residencia de la Nueva Galicia. La rodea y le funda poblaciones alrededor de Culiacán para dejar a Culiacán en aislado. Y luego ya se sigue fundando hacia el sur y llegando hacia el sur muere de tifoidea. Sí, muere de tifoidea en Concordia. Hay una revista de México Desconocido, que es la que salía antes. Señalaban que estaba probablemente su tumba en Pánuco. Sí, se habla que puede estar en Pánuco, pero no hay ninguna referencia precisa. Realmente él muere en Concordia. Y se supone que fue sepultado ahí mismo en Concordia, porque las condiciones en aquel entonces funerarias en poblaciones muy calurosas era muy difícil trasladar un cuerpo de una población a otra. Entonces muere en Concordia, eso se sabe, y se sabe que fue sepultado en Concordia, y lo dicen que lo trasladaron a Pánuco. Pero cuando se habla del traslado a Pánuco, realmente se habla que fue trasladado, pero a un convento de la Ciudad de México. No se sabe realmente dónde están los restos de Francisco de Ibarra. No se han buscado tampoco. ¿Sí? Nuestro mestizaje. Eso es para otra plática, pero se los platico rapidísimamente. De hecho, por ahí se menciona, fue la razón por la que me dieron el Premio Nacional de Historia. Todo esto porque hubo un evento, y omito, como dijo usted, un nombre para proteger inocentes, pero que era candidato a la presidencia de la República y estuvo en los pueblos, en lo que era la CDI. Y le decía aquí a un cuate que no se sintiera tan español porque si le aplicaba el indiómetro movía la aguja. Entonces nuestro mestizaje. Ya en la actualidad el mestizaje ya está muy extendido, vamos a decirlo así. Todo lo poner de una manera muy simple. Todos los jóvenes, no, porque están muy jóvenes, pero los de la rodada mía y un poquito más abajo de mí, cuando íbamos a la Ciudad de México, yo viví en la Ciudad de México muchos años, era muy fácil que nos identificaran que éramos del norte. Era muy fácil. Se subían al metro y todos nos quedaban hacia abajo, ¿verdad? No es que los quisiéramos ver para abajo, todos nos quedaban abajo, ¿verdad? Y un poco más pretitos, ¿verdad? Sí, así negreándole un poco, pero bueno, no es cierto. Estaban más pretitos que nosotros, pero la realidad es que con tan solo a la altura era muy fácil de saber quiénes éramos del norte los que íbamos en un vagón del metro. Fácil. Ya no se diga del habla y otras cosas, ¿no? Pues nada más por la pura antropometría era muy fácil. Eso propició, y lo voy a tratar de ser muy sintético porque sí es una plática muy extensa. Eso propició, cuando yo vivía allá, empecé a hacer una reflexión de eso, por eso. Tuve la fortuna de tener como maestro a don Gilberto Jiménez Moreno, que creó el concepto de indomestizaje, para explicar cómo se había dado el mestizaje en México durante la conquista, durante la colonia. Y ese concepto de indomestizaje se extendió por todo el país, ¿sí? El concepto era muy sencillo. Llegan los españoles, lo voy a simplificar, llegan los españoles, conquistan el territorio y se produce un mestizaje entre los españoles y los indígenas, los nativos de las poblaciones. Y luego los mestizos que nacen de ese encuentro
van a tener un mestizaje con los propios indígenas. Entonces pues se habla de un indomestizaje, mestizos con indígenas, y que va a generar el grueso de la población nacional. Y yo le decía al maestro, es que en el norte no somos igual que acá. Y platicamos, entonces, a ver, pues ponte a reflexionar al respecto. Y entonces empezamos a estudiar la región, y lo simplifico. A ver, en el norte el mestizaje se dio diferente que se dio en el sur, también hubo un mestizaje evidentemente, aunque se corta no les haga el sangre azul, pero de todas formas somos mestizos. El mensaje que se dio en el centro fue un indomestizaje, efectivamente. Digo, lo dimos de manera generalizada, obviamente hay particularidades diferentes, pero fue un indomestizaje. En el norte no. Los pueblos nativos del norte eran pueblos hostiles y fueron pueblos que fueron lamentablemente masacrados y desaparecidos. O sea, de los pueblos originarios de la Nueva Vizcaya sobrevivieron los tepehuanes y sobrevivieron los tarahumaras, los mayos y los yaquis, y un poquito los jicapúes. Son los que sobrevivieron, ¿sí?, de la Nueva Vizcaya. Todos los demás fueron exterminados. Los coras, los huicholes, los náhuatl llegaron por otras condiciones en otro momento del territorio. Los coras y los huicholes estaban más al sur. En la Gran Guerra del Mixtón los expulsaron hacia esta región, y los náhuatl los trajeron, y los tarascos y los tlaxcaltecas se trajeron como apoyo de los conquistadores. Entonces, acá en el norte se dio un mestizaje diferente porque llegaron europeos y mestizos a esta región, y los pueblos originarios estaban borrados o eran enemigos, y lo menos que se quería tener una relación con los enemigos. Por eso, de alguna manera, aunque sea inconsciente, uno ve a los pueblos, a los indígenas, y les saca la vuelta, ellos nos sacan la vuelta a nosotros, porque hay un inconsciente colectivo de muchos siglos de lucha entre los pueblos originarios de la región que fueron expulsados y los nuevos pueblos que habitaron la región. Y estos nuevos pueblos eran europeos y mestizos fundamentalmente. Y el mestizaje que se dio acá fue un euromestizaje entre europeos y mestizos. Y no es que seamos blancos y altos y más, ni mucho menos, pero eso produjo que en el norte, donde no había pueblos originarios o fueron exterminados, mejor dicho, porque sí había, pero fueron exterminados o fueron llevados a regiones donde no tuvieran contacto con los conquistadores y con las nuevas colonias, pues se produjo un euromestizaje. Y ese euromestizaje pues nos hace antropométricamente diferente de los indomestizos del centro. Entonces en México se forman dos grandes grupos, así como hay una barrera para dividir, o una línea imaginaria para dividir Mesoamérica de Aridoamérica, esa misma línea imaginaria divide el euromestizaje del indomestizaje. Y esa es una explicación ahí que está a debatir y demás, ¿no? Pero bueno, esa fue la que me permitió que me den el Premio Nacional de Historia cuando hice esa reflexión para entender la diferencia de por qué somos diferentes los del norte. No es que seamos mejores o peores, no, somos diferentes porque tenemos un proceso de mestizaje diferente. ¿Sí? Lo sinteticé así muy rápido. ¿Recuerda la calle de la Guardarraya? La Guardarraya, claro. Sí, la Guardarraya es la calle que se establece. Todas las poblaciones españolas tenían que tener una población indígena. Para guardar la raya no se pasa la Guardarraya era la línea que no les permitía pasar de uno a otro si no tenían nada que pasar, los indígenas para acá. Los españoles sí podían pasar al otro lado, pero los indígenas no tenían por qué pasar al otro lado. En Nombre de Dios se conserva una calle todavía que se llama la Guardarraya. La calle de la Guardarraya, que es paralela a la carretera, la primera a mano izquierda, rumbo al centro de Nombre de Dios. No, pues se brincaron los indios para acá y los españoles para acá. No tanto así, sí más o menos se respetó porque los pueblos de apoyo eran pueblos náhuatl. Y cada vez que había un conflicto, los indígenas eran enemigos y no andaban averiguando si era amigo o era enemigo, se los echaban. ¿Sí? De ahí nace la terrible frase de que el mejor indio es el indio muerto. ¿Sí? O sea, no investigaban. Entonces, cuando viene el levantamiento de 1616, por ejemplo, que dura hasta 1619, los nahuas de aquí huyen porque no van a estar, no les van a pedir a ver si identifíquese su credencial, su pasaporte, de dónde viene. Pues no, o sea, es un enemigo potencial. Está por medio de la vida, de unos y de otros. Y entonces huyen, se van al sur y de ahí nacen los grupos mexicaneros que están en el sur.
que se quedaron ahí aislados, por ejemplo, ¿no? Eran pueblos náhuatl que estaban aquí en el Valle de Guadiana y que fueron a parar allá entre 1616 y 1619. Pero hay otros levantamientos en 1148 que se han estudiado poco, otro en 1676 que tampoco se ha estudiado, otro en 1690 y tantos, otro todavía uno de 1714, que son levantamientos generales de los nativos, y a los que se suman muchas veces pues los indígenas que se traen del centro de apoyo. Se traen del centro náhuatl, que son los que más se habla, pero los que tienen más influencia aquí son los tarascos. Increíblemente son los tarascos y de alguna manera los tlaxcaltecas. Y una ruta para seguirlos, mi esposa ha estado trabajando mucho en eso, es la gastronomía. Donde ustedes encuentren pulque, o derivados del pulque, o variantes del pulque, hay un antecedente tlaxcalteca. ¿Sí? Porque el pulque nada más lo producen los tlaxcaltecas, igual la barbacoa. Donde encuentren la producción de barbacoa de horno, de tierra, hay un antecedente tlaxcalteca. ¿Sí? Pero poblaciones como Taxicaringa, Joconoxtle, Papasquiaro, que podríamos pensar, Santiago Papasquiaro, poblaciones con esos nombres, pues uno podría pensar que son toponimios de los pueblos que desaparecieron, ¿sí? Porque no son toponimios náhuatl, son tarascos, son nombres tarascos. Nomás para que se den una idea más o menos de cómo estuvo la distribución de estos pueblos de apoyo que llegaron a la región. ¿Verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nada más un apunte o dos, tres. La historia del gentilicio Durango, yo me la sabía diferente. Justamente que durangueño, sí pasó también por ese famoso gobernador. Pero en su momento, que también se había llegado como un acuerdo de que durangueño era para los capitalinos y duranguense para todo el estado, ¿no? Y que en un momento, incluso hasta la fecha yo me digo durangueño y duranguense, ¿sale? Puedo ser duranguense, ok, está bien, pero durangueño para destacar como capitalino, ¿no? Sin menospreciar. Sí, esa explicación, después de que se dio esa condición, fue una explicación que promovió y con éxito el licenciado Héctor Palencia, de feliz memoria, quien también, asumiéndose como durangueño, es que no me van a venir a imponer que soy duranguense si soy durangueño. Incluso tenía una explicación etimológica que no comparto, pero él decía que somos durangueños porque viene del leño, de la madera, de no sé qué. No, o sea, esa es su explicación etimológica del concepto durangueño. Y él establece eso, justamente dice, bueno, somos los dos, los de la capital somos durangueños y los de no de la capital y el resto del estado son duranguenses, por lo tanto los que vivimos aquí somos duranguenses y durangueños. Pero fue así como una figura mediadora, vamos a decirlo, para evitarle tanta crítica a este gobernador canatleco de feliz memoria. Sí, muerto en Cuernavaca, por cierto. Además que, pues, no sé si a los de Chihuahua lo vaya a aprender, ¿no? Por lo de Chihuahua y Chihuahua. Y chihuahuenses, los chihuahuenses son los camiones. Sí, y los chihuahueños son los que viven ahí en Chihuahua. Y los chihuahueños son los perritos. Ellos son neovizcaínos. Y creo que el compañero tiene razón, porque bueno, conozco muchos docentes todavía en el medio rural que así lo manejan como sí, así se manejó. Fue una forma de tratar de justificarle el discurso al gobernador para que no entrara en tanto conflicto. Y contribuyó mucho a esa idea del licenciado Palencia, que permeó muy rápido, ¿verdad? Porque le enmendó no le enmendó, sino le ayudó a que pudiera explicar al gobernador su concepto de duranguense. Porque también, por ejemplo, el caso de Sinaloa, los de Mazatlán, los mazatlecos y los de Culiacán, culiches, pero al fin sinaloenses. Sí, pero no hay un gentilicio específico así de duranguense, o sea, sí son duranguense, durangueño y durangués, los tres son válidos y se pueden aplicar indistintamente. Cuidado, si nos decimos durangués van a decir, pues, ¿qué te pasa, verdad? Rey 10, ¿qué os pasa? Sí, vete a España, pues no, ¿verdad? Y nada más la otra. He visto mapas que datan de la época virreinal para Durango y citan allí incluso algunos documentos pocos que he leído y sí había la costumbre, incluso ya se perdió, de mencionar a Durango, la capital, como Guadiana. Incluso nos conocimos muchas veces como Perla de Guadiana, Valle de Guadiana, y como que ya se perdió eso, ¿no? ¿Sí llegó a haber intenciones de llamarle Guadiana a Durango? Sí, de hecho recibió los dos nombres
prácticamente hasta que se formó el obispado de Durango. Cuando se forma el obispado en 1620, que se le da el nombre de Durango, ya se más o menos estandariza el nombre de Durango para la villa, pero todavía hay documentos del siglo XVIII que hablan de la villa de Guadiana o de la ciudad de Guadiana, pero sí son los dos nombres. Cuando en 1630 se le da título de ciudad, pues ya se le da título de Durango, y por costumbre se le sigue diciendo Guadiana. El valle se conoce como Valle de Guadiana, y hay una pequeña población que todavía se llama Guadiana, aquí por estación Guadiana, una estación de ferrocarril, pero es una poblacióncita que se llama Guadiana. Está ahí por la punta, bajito de la punta está, sí. Pero sí, la acequia grande, que todos lo conocemos, bueno, no todos, los que sí la conocimos, que ahora se llama Boulevard Dolores del Río, era un río que en las cartas primarias aparece como río Guadiana, ¿sí? Y luego después se va a poner Arroyo Durango, ¿sí? Y el nombre de acequia grande, pero realmente es desde el siglo XIX para acá. Hasta el río San Vicente, ¿no? También se le conoce. El arroyo San Vicente, el arroyo San Vicente, sí. Y otra, de este señor Francisco de Ibarra, había leído, incluso he visto también que tienen un busto allí en el fuerte en Sinaloa, ¿no? Que había muerto allí y por eso le tenían también vivido y muerto, y tienen un busto allí, ¿no? Y ahorita me mencionaron varios lugares donde... Sí ubican el fuerte, ¿no? El fuerte está en los meros límites con Sonora. Concordia está casi en los límites con Nayarit. Sí, bueno, no tanto, pero está más acá. Sí hay una disputa en Sinaloa de dónde es. Mi buen amigo economista de Choice dice que es de Choice. Y el Benito Guerra del fuerte dice que es de Carey. Ni siquiera del fuerte de Carey, es una población pegadita al fuerte. Dice que es de Carey. Y bueno, que ahí murió, no que sé, que ahí murió Rigoberto Brito Zuna, que es el más cercano, pues no es de acá de Concordia, no le den vuelta, ¿no? La realidad es que murió en Concordia, o sea, Ibarra murió en Concordia. Hay muchas imágenes de Ibarra. El cuadro que se perdió, pues nadie sabe dónde quedó, que estaba en la iglesia de Concordia. Es un cuadro que no se hizo en vida de Ibarra. Se hizo, vamos a decir, de memoria, como regularmente se hacían muchos cuadros unos años después de la muerte de Ibarra. Bueno, varios años, muchos años después del siglo XVII se hizo ese cuadro. Y es la imagen más antigua que se conocía de Ibarra. Afortunadamente se conservó en un libro de texto de primaria de aquí de Durango. De los primeritos que salieron de Historia de Durango, ahí está la imagen de ese cuadro. Es la única imagen que se conoce de ese cuadro, desapareció y demás. Y la imagen que se usa de Ibarra es una imagen que se hizo de manera reciente, le hizo un duranguense, el licenciado Víctor Arrieta Milán, extraordinario dibujante, además y escultor, además de buen tránsito, porque fue jefe de tránsito muchos años, y no sé qué tan buen abogado era, pero buen tránsito sí, muy buen jefe de tránsito, pero extraordinario escultor y pintor, eso sí. Él, a partir de las descripciones de Baltasar de Obregón, que es el cronista de Ibarra, él hace un retrato al lado de Ibarra, como tal. Ahí lo hicieron como que pareciera DiCaprio, ¿no? Leonardo DiCaprio. No, bueno, pues Leonardo DiCaprio no se parecía a él, a lo mejor a DiCaprio de Ibarra, ¿verdad? Lo que pasa es que él lo hace a partir de la descripción que se hace, sí, era muy joven, de la descripción que hace Baltasar de Obregón. Baltasar de Obregón lo describe muy bien, en muchos pasajes lo va describiendo, y era así, tenía los ojos así, y tenía esta mirada, y esta complexión, o sea, no hace un retrato hablado Baltasar de Obregón, sino va dando pinceladas de la imagen de Ibarra, y a partir de un estudio muy concienzudo que hizo el licenciado Arrieta, hizo un retrato hablado de Ibarra, que a lo mejor se parece a Leonardo DiCaprio, pero sí vas con todo su sentido el retrato, o sea... Muchos años antes sí, muchos años de que existía Leonardo DiCaprio se hace... Sí, no, decía DiCaprio cuando lo hace el licenciado Arrieta, y esa imagen es la que ha circulado en todo el mundo como la imagen de Francisco Ibarra. El otro lo decía, yo no me acuerdo dónde lo decía, que ha circulado sin derechos de autor porque nadie dice que es de él. En un programa de televisión. En un programa de televisión lo comenté, o sea, nadie dice que es de él.
Es que a él le pasó lo que nos sacamos fotos con Lupita Valenzuela aquí en años, ¿no? Sí. Un retoque un precio, sin retoque otro precio. Sí. Con retoque va firmada y sin retoque no va firmada. Con lápiz labial le ponían a uno y Sí, bueno, esta imagen de Ibarra que pues es cercana en términos hasta forenses porque es un retrato hablado, pues sería la imagen más cercana que tendríamos de Ibarra, la que se hizo, y se hizo en los años 50, 60 del siglo pasado, a lo mejor al principio de los 70. Y se publicó en una revista de la universidad, fue donde se publicó por primera vez, no me acuerdo cómo se llama la revista, Imagen Universitaria o Proyección Universitaria, una cosa así, en los años 70. Y luego de ahí empezó a circular la imagen, si es la que circula en internet y demás, pero en algún momento de la vida le quitaron el crédito al autor. ¿Sí? No sé dónde está el original, quiero suponer que lo tienen los hijos. ¿Sí? Quiero suponer que pero no sé dónde está el original. ¿Sí? Al contrario. Javier, sí, gracias por tu charla. Aprovecho lo de gentilicio para poner en discusión un término que se llama la gramática descriptiva versus la gramática normativa. Entonces, la gramática normativa es la que dice tajantemente cómo se decir, mientras la descriptiva se encarga del uso. Y entonces, y al estudio del uso, como tú lo bien le refieres, se llama el habla. Entonces, el objeto de la lingüística es preferentemente el uso, no la forma rígida de hablar. Y a lo que tú señalas de los cambios se le llama cambio lingüístico y variación lingüística. ¿Sí? Y Antonio Lascano, que ahora en el COVID, explicó, a mí me sorprendió mucho la metáfora que usó para hablar del COVID. Decía, es que entonces el COVID es un ente vivo como la lengua. Y entonces la crítica que se hace, por ejemplo, cuando se tenga profesores, estudiantes en lengua, es que tienen que tener conciencia del cambio y la variación lingüística, si no se van a volver más papistas que el Papa en cuanto a lo normativo. Entonces uno luego se detecta cuando alguien de una manera irreflexible, o sea, de una manera así tajante. Entonces yo recuerdo que una vez en una presentación de un libro muy interesante de este investigador duranguense, una escritora presentó el libro y empezó a hablar, a desprestigiar el uso de la lengua. Entonces me llamó mucho la atención la contradicción, porque yo dije, o sea, si ella lee literatura y la literatura es un caracol donde suena el habla, ¿cómo es que está en contra del uso? Entonces yo me quedé muy asustado por esa referencia, y es una super escritora ya fallecida, se me hizo súper raro esa posición. Y el número 2, es un comentario adicional que se me ocurre señalar. El número 2 es, su segundo comentario, hay un estudio que se llama Ciencias de la Complejidad por un autor que se llama Taleb, es bien interesante. Estuve yo en los círculos de estudio, Taleb, sí, tiene un concepto que se llama antifragilidad. Y en una de las últimas charlas, bueno, que son divulgativas, alguna vez le comenté al maestro Jaime Sabio, digo, veamos a este científico hablar de fragilidad, de antifragilidad, un concepto muy técnico, vean cómo lo medía en términos divulgativos. El señor era venezolano, con los resultados de las elecciones se quitó la vida, y en su última charla citaba de ejemplo de antifragilidad a la Iglesia Católica. O sea, no hablaba de un punto de vista ideológico, sino como un ejemplo de un sistema. La antifragilidad es un concepto que se construye, que a partir de la crisis el sistema se reordena y sigue viviendo. Entonces los científicos lo estudian para empresas, universidades, cómo tenemos que reorganizarnos para que los cambios nos hagan más fuertes. Entonces citaba el ejemplo de la Iglesia Católica, repito, no desde el punto de vista ideológico, sino como un organismo de antifragilidad. Entonces me llamó la atención ahora que citabas que gracias a la Iglesia Católica Durango había sido Durango. ¿Sí? Y ahora sí, la última pregunta es, aunque me adelante un poco en el tiempo, una de las charlas que tuvimos aquí, decía una investigadora de la normal que se llama la memoria, decía que hubiera sido de Durango si los jesuitas no se hubieran ido. Sí. Y esa pregunta quisiera hacerte, algo que nos adelantamos en el tiempo. Yo hubiera sido de México, de Durango. Déjame contesto primero de los comentarios. Primero de la gramática normativa y de uso. Son conceptos que no conocía y pude haberlos usado como argumentos contra mis maestros españoles que me reprobaban porque me equivocaba, ¿verdad? Oiga, pues yo sí lo uso, ¿verdad? Que me dicen que es así, pero yo sí lo uso. Pero bueno, sí es cierto.
que el lenguaje es clave, es fundamental. Y es un elemento que yo lo menciono cuando se habla, por ejemplo, de la parte de mestizaje y este tipo de cosas. Somos indígenas y nos agarramos las cosas. Hablas español. ¿Sí? Y eso es parte de lo que introdujo toda la cultura española. Pues hablamos la lengua española. Con las variantes cristianas, pero hablamos español. Digo, el día que un indigenista me reclame en agua, no es una lengua nativa, pues le voy a creer. Y sí, yo sí creo que la iglesia fue fundamental, más allá de las ideologías. Sí, fue fundamental para que perdurara el Durango. Y los jesuitas, es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, los jesuitas, la independencia fue provocada de alguna manera por los jesuitas. Y eso pues se han expulsado bastantes años antes. Sí, sí. La Compañía de Jesús era la parte ideológica de la iglesia, pero también era la parte ideológica del americanismo. ¿Sí? Y no es porque le fueran a América o a porque iban a América, los que pensaban en América, ¿no? La visión de identidad del americanismo pues la introducen los jesuitas. El sentido de la guadalupana, con todo respeto para la iglesia de masa, es una de las vírgenes principales que promueven los jesuitas, ¿sí? Porque da justamente el sentido de identidad americana. Fue la razón por la que nos expulsaron, entre otros, ¿sí? Entonces, la expulsión de los jesuitas sí provocó un cisma y seguramente si hubieran continuado la guerra de independencia hubiera sido mucho antes y hubiera sido menos cruel, seguramente, ¿sí? Pero pues en la historia no hay hubiera, ¿no? ¿Sí? Pero la cultura en lo general y la promoción del conocimiento pues lo tenían los jesuitas. Los jesuitas se encargaron de dos cosas fundamentales, y voy a simplificarlo, voy a ser muy simplista. Uno, atender las misiones que les correspondía y darle un sentido diferente al sentido del indigenismo de los nativos, ¿sí? Es decir, los nativos tenían que producir. Hay una película muy famosa, La Misión, que todos la han visto, y que es realmente lo que hacían los jesuitas. Los jesuitas llegaron y transformaban una comunidad y la comunidad la ponían a producir para que les sirviera a las comunidades españolas, les vendiera productos a los comunidades españoles. Los españoles no querían, querían tener mano de obra, no comerciantes, ¿sí? Pero así lo estoy haciendo de una manera muy simplista. Pero la otra parte es que los jesuitas se encargaron de la educación de las élites. Los colegios jesuitas no eran populares, eran para educar a las élites. Y las élites eran los hijos de los gobernantes americanos, los españoles americanos, que se les va a llamar, ¿cómo decían? A los españoles americanos van a formar ellos a los hijos de los españoles americanos y empiezan a formar toda una generación de gente pensando como americanos, no como súbditos del rey o no como hispanos ibéricos, sino hispanos americanos. Y ese va a ser fundamental. Yo creo que hay un libro clave para entender el trabajo de los jesuitas, que es un libro que se llama, no me acuerdo el autor, Ciudad de Dios, Ciudad del Sol. Ciudad de Dios, Ciudad del Sol. Lo editó, fue una cultura económica hace muchos años, no me acuerdo el autor. Pero ese libro es un libro clave para entender el quehacer de los jesuitas. Y ahí sí se entiende perfectamente. Si no se hubieran ido, otro mundo sería una nación completamente diferente a la que somos actualmente. Aunque la independencia la provocaron ellos, ya no la alcanzaron a dirigir, pero formaron a los... ¿Sería mejor o peor? No, mucho mejor. Éramos fifí, seríamos fifí. Seríamos fifí, pero todos. Harvard estaría en Durango. Sí, la verdad es que sí. O sea, los colegios jesuitas eran... Durango ya se llama. Yo quiero felicidades por su exposición sobre el tema que decía que vendían los puestos. Sí, entonces no quiero meterme en polémica, ¿no? Yo respeté los tiempos, ¿no? ¿Hay algún registro sobre algún presidente municipal o gobernador
compró muchos veces. Sí, no, sí había muchos, no recuerdo tantos nombres, pero había muchos. Era común. Alguno que le venga. No traigo ahorita así en memoria uno, pero era muy común. Quien tenía un cargo, la única condición para soltarlo era que se muriera. Sí. Entonces el problema es que generaba muchos intereses de ellos, y esos intereses pues, hacía que fluyera menos recursos a España. La verdad es que cuando desaparece el sistema de impuestos vendibles que le generaba ingresos a la corona y lo hacen por resultados, cambian el flujo económico para España. En un principio no les preocupaba porque había mucho oro y mucha plata. Sí, en el siglo XVI no les preocupaba, pero en el siglo XVII empezó a bajar el envío de recursos allá, pues, por eso es que hacen esa modificación. No recuerdo ahorita si no traigo a la memoria un nombre que se lo daría con mucho gusto. Uno de ellos tal vez Gaspar de Algar, por ejemplo. ¿Sí? Tiene una calle muy en Nueva Vizcaya. ¿Sí? Por eso hasta que se murió dejó los cargos que tenía. Era teniente de gobernador, y fue teniente de gobernador toda la vida. Pero hay que comprar en cargo. Sí. Nada más con respecto a los gentilicios, yo creo que lo importante es sentirse orgulloso, uno como durangueño, durangués o duranguense. Y se me vino a la memoria el maestro Edmundo Valadez, de muy feliz memoria. Edmundo Valadez, que fue el autor del cuento, bueno, de la revista Cuentos, que fue de lo más conocido, y la muerte tiene permiso, hermosísimo, y bueno, en fin. Y él decía que el mejor gentilicio que él había escuchado en México era durangués, porque era como si fuéramos marqués cada uno de los durangueses. Entonces, pues yo se los dejo a su reflexión, y de una manera muy poética él lo dijo de esa manera. El término es correcto cualquiera de ustedes. Sí. No tiene inconveniente. Lo que pasa es que durangués no es un término que usemos de manera conocido, puede ser. Lo usamos de manera regular, en España sí. Digo, aquí en Durango. Sí. Si no hay más preguntas, ese gentilicio para el nativo de Durango, o sea, ese gentilicio lingüísticamente hablando, normativamente hablando, ese es para tomar las palabras de Edgar, normativamente hablando, ese es el gentilicio que se debe utilizar, pero nunca lo utilizaron aquí. ¿Por qué? Pues no podemos utilizar. Pues si no hay más. Nada más una. Sí. Ahorita que también me mencionaba, ¿qué tan cierto es de que en un momento dado Humboldt, cuando pasó por acá por nuestra tierra, que se alcanzó a Durango, llegó a identificarla como si fuera la ciudad de los palacios del norte? ¿Qué tan cierto es y en un momento dado pues sí se mantuvo hasta cierto punto ese nombre, por decirlo así? Durango fue la última ciudad norteña de la Nueva España. Ciudad, sí. Se tardó mucho tiempo en ser ciudad, pero ya cuando fue ciudad era una ciudad en forma, de grandes palacios y grandes servicios. Es la última ciudad. Ni la ciudad de Chihuahua, ni Parral, ni para allá, eran pequeñas poblaciones, pero no alcanzaban el rango de una gran ciudad. Durango se alcanzó el rango de una gran ciudad hasta fines del siglo XVIII. El barón de Humboldt no llegó a la ciudad de Durango. Vino, hizo una expedición hacia acá, entró por Jalisco, subió hasta la zona del sur del estado, en la zona de Pueblo Nuevo, y de ahí manda él una misión. La expedición de Humboldt llegaba y lo mandaba misiones y le traían información y demás. Y a quien manda para acá Durango es a Patón. A Patón lo manda para que explore. Patón llega hasta Guanaceví, de hecho se quedó a vivir en Guanaceví. Él ya no se regresó, y él le manda informes a Humboldt, y él le construye su libro a partir de lo que él mismo iba levantando y de los informes que le iban mandando sus expedicionarios y los especímenes que le coleccionaban sus expedicionarios. Pero personalmente Humboldt no estuvo en Durango. El que hace la descripción de la ciudad de Durango es Patón, y se la manda a Humboldt. Sí la señala, no como la ciudad de los palacios, sino una ciudad de grandes palacios. ¿Sí? No dice la última ciudad norteña de los palacios, sino se escribe que es una ciudad de grandes palacios, la ciudad de Durango.
Estamos hablando de 1804, 1805, cuando estuvo cerca de Durango, pero no llegó a la ciudad de Durango. Y llega y sí la describe como una ciudad, como una metrópoli que lucha por ser una de las grandes metrópolis. Es George Ward, así la describe en 1824. Dice que incluso que tiene una compañía de ópera como las mejores ciudades. En 1824. Muy agradable charla, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.